Hola compañeros y compañeras, bienvenidos nuevamente a su canal John Security. Mi nombre es John Angarita desde el país de Colombia, la ciudad de Bogotá. En el día de hoy les quiero hablar sobre el decreto 356 del año 1994, en el cual se rige todo lo que se tiene que hablar sobre la vigilancia y la seguridad privada. También los estatutos y reglamentos a todos los civiles que quieran conformar una empresa de seguridad privada, ¿vale? Y pues vamos a hablar de aspectos generales, servicios de vigilancia y seguridad privada con arma de fuego y sin armas de fuego, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, en el decreto 356 de 1994 también se habla de la definición de la seguridad privada como tal, ¿vale? Y entonces la vigilancia y los permisos emitidos por el Estado para la creación y el funcionamiento de las empresas que prestan el servicio de vigilancia y seguridad privada, ¿sí? En el decreto también se habla de los medios y los recursos para prestar el servicio de varias modalidades, ¿sí? Para la prestación del servicio y finalmente el control y el seguimiento que ejerce la Superintendencia de Vigilancia y de Vigilancia y Seguridad Privada, mejor conocida como Supervigilancia. Bueno, compañeros, entonces también tenemos en el decreto 356 del año 1994 también tenemos los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que es una empresa legalmente constituida con responsabilidad y cuyo objetivo social es la prestación de remuneraciones de servicios de vigilancia y seguridad privada. Bueno, compañeros y compañeras, en el decreto 356 del año 1994 también encontraremos la siguiente información. Primero, departamentos de seguridad. ¿Qué son los departamentos de seguridad? Son aquellas dependencias que se establecen al interior de una empresa. ¿Para qué? Con el fin de brindar el servicio de vigilancia y de seguridad privada, ¿sí? A las empresas, bienes e instalaciones, ¿sí? Que estén vinculadas a dicha empresa. Bueno, compañeros, segundo, cooperativas de vigilancia y seguridad privada, ¿sí? Son aquellas pequeñas empresas asociadas sin ánimo de lucro, donde los trabajadores son semisocios, ¿sí? O sea, pagan del sueldo de ellos, pagan un porcentaje para ser socios de las empresas, ¿sí? Que trabajan y también trabajan en la misma empresa, ¿vale? Entonces, cuyo objetivo es prestar servicio de vigilancia y seguridad privada a terceros, a otras empresas, ¿vale? Bueno, compañeros, también tenemos las empresas transportadoras de valores, ¿sí? Estas son las empresas de calidad y de sociedad, ¿sí? Y de responsabilidad más que todo, ¿vale? La cual es limitada, son empresas muy limitadas, ¿sí? Y su único objetivo es prestar el servicio no remunerado, ¿vale? De custodia y de transporte de valores, o sea, de dinero, ¿vale? Bueno, compañeros, cuarto, servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, ¿vale? Esas son empresas autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia,
¿sí? Y la seguridad privada, también llamada como supervigilancia, ¿vale? La cual presta los servicios de seguridad privada a personas jurídicas, ¿sí? De derecho público o privado, ¿vale? La cual provee su propia seguridad también, ¿sí? En las actividades de alto riesgo o de interés público que requieren el nivel de seguridad de alta capacidad, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, 5. Servicios comunitarios de seguridad privada y vigilancia, ¿vale? Esta es una organización de comunidad de forma cooperativa con el único objetivo de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperativas y a sí misma, ¿vale? Bueno, compañeras y compañeros, perdón. Número 6, ¿vale? Servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas de fuego. Ya anteriormente en el video, en la parte de aquí atrás de este video, estamos hablando de empresas que trabajan con armas de fuego. En este punto del decreto 356 de 1994 también se habla de empresas que trabajan sin armas de fuego, ¿sí? Entonces son aquellas empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas de fuego, la cual está legalmente constituidas, ¿sí? La cual también presta los servicios remunerados, ¿vale? De vigilancia y seguridad privada. Y en vez de emplear armas de fuego, emplea otros objetos, por ejemplo, emplea a vigilantes con sus respectivos canes, o sea, sus respectivos perros, ¿sí? Que están obviamente entrenados, ¿vale? Eso ya en ese punto ya no necesitan armas. También se emplea todo lo que tenga que ver con la cuestión de sistemas de medios tecnológicos como el CCTV, que ya lo hablamos en el video anterior, ¿sí? Que significa circuito cerrado televisivo, que es lo que a donde nosotros vemos en un monitor, ¿sí? Vamos a encontrar todo tipo de cámaras alrededor de nuestro punto de trabajo, ¿vale? Igualmente yo aquí les dejo el video anterior para que ustedes lo vean, ¿listo? Bueno, entonces, como les digo, como son empresas que trabajan sin armas de fuego, emplean canes, o sea, vigilantes que trabajan con canes o caninos, como lo quieran llamar, ¿sí? Emplean también medios de sistemas de medios tecnológicos y también emplean el CCTV, que significa circuito cerrado televisivo, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, número 7. Equipos para la vigilancia y la seguridad privada, ¿listo? Son aquellas actividades que regulan personas naturales o jurídicas las cuales realizan actividades de importación, comercialización e instalación y arrendamientos de los equipos utilizados para el servicio de seguridad privada y la vigilancia. ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras, número 8. Capacitación y entrenamientos de seguridad privada y vigilancia, ¿vale? Son aquellos conocimientos, ¿sí? Que se proporcionan a personas que se desempeñan en la labor de nosotros de la vigilancia y la seguridad privada, ¿vale? Tanto también como para supervisores, escoltas y en fin, ¿listo? El cargo de vigilante de seguridad privada consiste en el desarrollo de actividades, ¿sí? Actividades en el ejercicio de programas de capacitación y a las personas. ¿Listo? Entonces ahí vamos a aprender todo lo que estamos hablando en este momento, ley del decreto 356 y todo lo que tiene que ver con la vigilancia y la seguridad privada. ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras, número 9. ¿Sí? Escuelas de capacitación son aquellas legalmente constituidas, ¿sí?
por la Superintendencia de Vigilancia y Supervigilancia, ¿sí? Cuyo objetivo es la capacitación, ¿sí? Y la actualización de los conocimientos relacionados con la vigilancia y la seguridad privada, ¿sí? Y la legalidad, porque si tú no haces cursos de vigilancia ni seguridad privada ni nada por el estilo que tenga que ver con eso, no puedes trabajar como tal y sería ilegal, ¿vale? Entonces, para poder ejercer la misma debes hacer los cursos. ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras, número 10. Principios y deberes y obligaciones que rigen la prestación de los servicios de vigilancia y la seguridad privada, ¿vale? Entonces, esta también pertenece al decreto 356 del año 1994, en la cual también enseña, ¿sí?, que en cualquiera que sea la modalidad también, tanto de disminuir como prevenir amenazas, las cuales afectan o pueden afectar, ¿sí?, o pueden afectar la vida y la integridad de cualquier persona o establecimiento o bienes materiales. ¿Listo? Bueno, compañeros, y también se encuentran los principios, deberes y las obligaciones que rigen la prestación, ¿sí?, de los servicios de la vigilancia y la seguridad privada en su totalidad, ¿vale? La Superintendencia de Vigilancia y la Seguridad Privada exige el cambio e incluso de los nuevos socios de la función liquidación y la venta de las empresas, ¿vale? Deberá ser acreditada e incluso identificada y expedida, ¿sí?, también por la Superintendencia de Vigilancia y Supervigilancia, ¿sí?, de Seguridad Privada. De no ser así, será cerrada y el anfitrión será severamente sancionado, ¿vale? Y perderá la empresa en su totalidad. Bueno, compañeros y compañeras, número 11. Medidas cautelares y sanciones, ¿vale? Toda empresa que ejerza el servicio de vigilancia y la seguridad privada sin ninguna autorización por la Superintendencia de Vigilancia ni la Supervigilancia, ¿sí?, será sancionada y clausurada. Esto quiere decir que más adelante, si esa empresa es sancionada por la Superintendencia de Vigilancia y la Supervigilancia y la misma quiere después sacar el permiso para poder trabajar, ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque va a quedar castigada legalmente. ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras del gremio de la seguridad privada y la vigilancia, espero que les haya gustado mucho este video, ¿sí? Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poco sobre la cuestión de la vigilancia y la seguridad privada, ¿sí? Si quieren saber más, no olviden dejarme su like, dejarme su comentario, ¿sí? Yo estaré leyendo todos sus comentarios. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, ¿sí?, para estar pendiente de cuando yo suba un video, ¿sí?, y no se lo pierdan. ¿Listo? Escríbanme también qué decreto o qué quieren que yo investigue, ¿sí?, sobre la cuestión de la vigilancia y la seguridad privada, y yo estaré subiendo videos según sus comentarios. ¿Listo? Esto nos veremos en una próxima. Recuerden, mi nombre es John Angarita y este es su canal John Security. ¿Vale? Que tengan un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche según el momento que estén viendo este video, ¿vale?